Ahora sí te escucho, Giovanni. Licenciada, yo pienso que una obligación es aquella situación que nosotros tenemos ante un compromiso, ¿no? Por ejemplo, en un contrato de compraventa, las partes tienen unas obligaciones y unos deberes. Ok, Entonces, la obligación lo que nos permite a nosotros es respetar un documento público, llámese un contrato, y esa obligación, pues, de cierta manera debe hacerse cumplir, porque está estipulada en un contrato, obviamente. perfecto, Giovanni. ¿Qué otra persona tiene un concepto? César, dime. Para mí también puede ser una obligación, pagar el recibo de la energía, el del gas. No sé si estoy equivocado, pero para mí sería una obligación. No, 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 pero entonces no me des un ejemplo, no me des un ejemplo, dame un concepto, una definición. Más allá del ejemplo es las obligaciones que son para ti, que es una obligación, pero no el ejemplo, sino el concepto. Ok, bueno, sí, pues es una obligación pagar el recibo de la energía, pagar el recibo del gas, la telefonía. Para mí eso es una obligación. Listo, Pagar César, la perfecto. renta de la casa, pagar la renta de la casa también es otra obligación. Listo, César, perfecto. Elvio, Para mí una obligación es algo que se tiene que hacer, porque si es una obligación, sí o sí, la tenemos que hacer. Entonces, algo que está obligado a hacerse. ok, perfecto. Luis, Buenas noches, licenciada. Pues para mi concepto, la obligación es como esa acción o ese compromiso que se fija por un número determinado de personas. perfecto. Gustavo, Para mí la obligación es un compromiso, una exigencia. compromiso, Es exigencia, correcto. es Carlos, tengo los dos Carlos, Carlos Alonso primero y luego Carlos Hernán. Para mí una obligación es un vínculo o relación jurídica entre dos personas, bien sean naturales o jurídicas, porque uno puede tener eso con una persona natural o jurídica. Correcto. Y me falta Carlos Hernán. Es un compromiso, es un compromiso que adquirimos en un contrato y que hay que cumplir. Compromiso que adquirimos en un contrato y que hay que cumplirlo. Ok, listo. ¿Por qué me bajaste la mano, Diana? Vi que Diana me alzó la mano. Licenciada, buenas noches. No, Dime, dime. efectivamente lo que había indicado el compañero, que cuando tú adquirías una obligación, prácticamente se generaba un vínculo jurídico en la cual, de acuerdo, pues según los acuerdos que tenga, pues estabas obligado a cumplirlas, ¿no? Entonces era eso, porque de una vez se genera automáticamente ese vínculo jurídico, que es lo que, pues es la palabra más que quería resaltar, pero me ganó mi compañero. No, no se abstengan de participar, no se preocupen. O sea, cada uno puede tener una palabra diferente que puede ser importante. Rocío, Muchas gracias. Para mí es como un acuerdo que, como lo dice su palabra, estamos obligados a cumplir o a responder, algo que nosotros mismos adquirimos y sí o sí debemos, sí, cumplirlo, obedecerlo, podría ser incluso también la palabra. correcto. Fanny, Buenas noches, licenciada. Pues para mí implica la entrega de una cosa o un bien a favor de un acreedor, ¿no? Un ejemplo puede ser una bicicleta, ¿no? Que el comprador tiene la obligación de pagar el precio acordado. sí, no, Fanny. Dayani, ya lo vamos a explicar. Dayani. Buenas noches, licenciada. Bueno, es aquello que aquello que alguien debe hacer, o sea, un compromiso moral o algo que tienen que hacer una persona. Ok, y por último, Henry. Licenciado, buenas noches. Obligaciones es
algo que estoy comprometido a realizar, o a pagar o a tener que cumplir. Correcto. Listo, chicos. Ya no tengo ninguna manita alzada. No, listo. Bueno, me cambió que ya se me estaba descargando el computador. Ok, la definición que tiene, ya la mayoría de las definiciones estuvieron correctas. A mí no me gusta que definan con ejemplos, porque no son definiciones, ¿sí? Entonces, cuando les pida lo que ustedes crean, tampoco les estoy diciendo que es la respuesta que es exacta, porque pues yo sé que estamos debatiendo, ¿no? Lo que consideramos que creemos que es. Pero pues no son ejemplos. Cuando les pida concepto es concepto, cuando les pida ejemplos es ejemplos. Básicamente, para Justiniano, recordemos que estamos en el derecho romano, para Justiniano, la obligación, si era un vínculo jurídico, evidentemente, que nos iba a constreñir o que nos iba a apremiar a pagarle a otro alguna cosa, ¿ok? Eso era para Justiniano. Entonces, la obligación se puede entender como esa relación jurídica que vinculaba a dos o más partes, que una se iba a llamar acreedor y el otro se iba a llamar deudor, en el cual el deudor iba a estar obligado a realizar una prestación en beneficio del acreedor. Y que ojo, esto es importantísimo, pero importantísimo para lo que ustedes me estaban definiendo. A Fanny le dije que sí y no porque me definió un contrato. Sí, ella me definió un contrato de compra y venta y yo le estaba pidiendo que era una obligación, no un contrato de compra y venta. Y eso se los voy a explicar con 3 palabras que les había dicho la clase pasada. Una obligación, como les decía, es donde el deudor está obligado, es una relación jurídica que vincula a 2 partes, donde hay un acreedor y un deudor, y donde el deudor está obligado a realizar una prestación en beneficio del acreedor. Pero ojo, esta prestación, yo les explicaba a ustedes la vez pasada que las prestaciones no solamente son de dar, las prestaciones también son de dar, no dar, hacer o no hacer, o sea, puede depender y puede variar. Entonces, no siempre va a ser. Que ya le van a aplicar en el diccionario y ya nos vamos. No va a ser siempre entonces, no va a ser siempre por ejemplo, de hecho ya lo vamos a ver en las fuentes, no va a ser siempre un contrato de compra y venta, una obligación pueden ser más cosas. Entonces, su definición genérica no va a ser la de un contrato solamente, ¿sí? Porque puede que la obligación no nazca de un contrato, puede que nazca por ejemplo, de un delito, de un cuasi delito, de un contrato, de un cuasi contrato, va a depender de la fuente el de la que nazca esta obligación. Lo que sí sabemos es que la obligación es un vínculo jurídico donde hay una prestación por parte del deudor hacia el acreedor. Eso sí lo sabemos y lo tenemos claro, ¿ok? Si se entiende el concepto hasta ahí, ya lo vamos a ir desenvolviendo. Pero quiero saber si entienden un poco el por qué, por ejemplo, a Fanny le quedó un poco ahí desnivelado su concepto. Sí, porque lo que me estaba definiendo Fanny, primero me dio un ejemplo de entregarle una bicicleta a otra persona, bueno, eso sí es una obligación, lo es, pero no es la definición de obligación decir que es un contrato de compra y venta, porque una obligación no siempre es prestaciones de edad, ¿sí? No siempre va a ser contratos de edad. Entonces, esa es como el punto de quiebre que hay en el concepto que nos decía, por ejemplo, Fanny. Sé que varios también, por ejemplo, hubo alguien que me dijo también un tema de que solo me dio ejemplos de recibos, etcétera, de eso. No está mal, o sea, sí son obligaciones. Yo no estoy diciendo que no sean obligaciones, pero ustedes me estaban dando ejemplos de ciertas obligaciones y no podemos definir un solo ejemplo como que eso es lo global de obligaciones, porque las obligaciones son diversas, porque tienen su naturaleza y su origen de una fuente diferente, no nacen de una misma fuente. Entonces, ¿hasta ahí me entienden? La verdad, no. Yo no lo entiendo todavía. No te preocupes, Fanny, ya lo vamos a entender en las fuentes, en las fuentes. ¿Alguien más está igual que Fanny? Si no quieren prender el micro y hablar, solo alzan la manita y ya.
Es como para saber si alguno o alguno sí entiende el concepto, alguno sí lo entiende. Sí, yo lo entiendo que una obligación es como una atadura a algo que se compromete uno, o en su momento lo que decía Justiniano era que aquel que se comprometía, pues adquiría obligaciones, quedaba atado pues, a cumplir lo que Exacto. prometía. Sí, sí, eso hasta ahí está bien. Todos entendemos que las obligaciones son el compromiso de responder por lo que uno se comprometió. Todos entendemos que eso es una obligación. Pero esas son obligaciones que nacen de contratos, de un origen de acuerdo de voluntades, que es cuando yo digo es que me comprometo, es que voy a darte, es que voy a hacer, es que vamos a hacer, es cuando dos partes, ¿se acuerdan cuando hablábamos de negocio jurídico, no? Que yo les decía que era esa manifestación de la voluntad, ¿no? Y les decía es ese acuerdo que hacen una, dos o tres o más partes para realizar un negocio, ¿sí? En el contrato, que tiene su mismo origen, es exactamente lo mismo, es el acuerdo de voluntades para crear, ¿sí? Un acuerdo civil en este caso. Ok, Carlos. Entonces, sí está bien, sí entendemos lo que es obligación hasta ahí, pero ojo, algo importante y ya lo vamos a ver en las fuentes. Las obligaciones no nacen solo de acuerdos de voluntades. O sea, no es el solo yo decir, quiero hacer esto. No, 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 no. Las obligaciones nacen también sin existir voluntad de las partes. Pueden hacer una obligación. Ya lo vamos a ver. Dime, Carlos Alonso. Por ejemplo, una obligación es que no nace de la voluntad de las partes porque solamente una tiene, es la crianza de los hijos, ¿o no? Sí, 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 puede ser. Sí, sí, es una obligación. De hecho, también es una obligación civil, familiar. Pero pues ya se van a dar cuenta más o menos de qué les intento hablar. Entonces, para eso, antes de continuar, les voy a dar una aclaración. No es lo mismo las obligaciones de naturaleza o de origen civil a una obligación de origen natural. ¿Por qué? Las obligaciones de origen civil son aquellas que están protegidas por acciones legales y que se pueden exigir a través de procesos judiciales. Es decir, en estas obligaciones, tanto el deudor como el acreedor están vinculados por una acción en derecho. Ahora, si la obligación es de origen natural, lo que nos obliga es algo más moral y ético, ¿sí? Y aunque moralmente son obligatorias, pues porque es que yo le di mi palabra, no están protegidas por una acción legal, a diferencia de las obligaciones civiles. Es decir, que acá el acreedor no puede forzar al deudor a cumplir la obligación mediante un proceso legal. Entonces, les recapitulo todo. Si bien una obligación es la exigencia, ¿no? De hacer cumplir al deudor, ¿sí? De que el deudor le cumpla al acreedor, ¿qué pasa? Que esto puede tener dos orígenes. Entonces, pues, hablando de los contratos, que es un tipo de obligación, no es lo mismo cuando Carlos y yo hacemos un contrato de compra y venta, ¿sí? Donde yo le digo, Carlos, no sé, te vendo mi carro, me lo pagas, te lo doy, contrato de compra-venta, acuerdo de voluntades, hay contraprestaciones entre ambos, pero si Carlos, yo le pago el carro y no me entrega el carro, ¿qué pasa? Pues que está incumpliendo, ¿cierto? La obligación de entregarme el carro. ¿Qué pasa? Como hay un contrato firmado y como es de origen civil, yo puedo accionar mediante un proceso judicial, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo parcerita de Carlos, mejores amigos, pero lo mejor es que es mi vecino de toda la vida, mi amigo, mi compadre? Y yo le digo, Carlos, llévese el carro, solo luego arreglamos. Y Carlos me dice, es que así le doy mi palabra que yo en cualquier momento le pago ese carro. Chicos, ahí no hay ni condición de plazo, ni de pago, ni de tiempo, ni de nada. Sí, es la palabra de Carlos diciéndome que en algún momento me va a pagar. Cuando no se sabe, cuánto tampoco me dijo, o sea, simplemente yo le di el carro porque es que es de mis mejores amigos de toda la vida y yo confío en él, confío en su palabra, ¿sí? ¿Qué pasa? Esta obligación es de origen natural, porque no nace de un origen civil, no tiene su esencia en las reglas y en las legislaciones civiles, sino que nace es de esa atadura moral, ¿no? De que Carlos moralmente sabe que tiene una deuda conmigo y que en algún momento me la va a pagar. Pero si Carlos nunca me paga
yo, hablándolo en el derecho romano, ¿no? Ahora de pronto ya existen las figuras, pero hablándolo en el derecho romano, a ver, si no hacías absolutamente nada que pudiera comprobar que había un acuerdo, que había un contrato, etcétera, era muy complicado que se pudiera accionar por la vía civil. De hecho, todavía pasa demasiado, solo que ahora ya existen figuras, pero pasaba demasiado que la costumbre de prestar dinero y de no hacer firmar a la gente letras, pagarés, cheques ni nada, sino simplemente en la palabra de te voy a pagar sin firmar absolutamente nada, que ahora ya existen las figuras, pero en ese momento no existían. Entonces, ¿cómo sé yo que esa persona me va a pagar? ¿Sí me entienden la diferencia entre una obligación civil y una obligación natural? ¿Sí? Sí, licenciada, pues yo ya entendí que la civil es la que tiene, digamos, por medio un documento o algo escrito, algo formal. Y la natural, pues es la que la hago porque es mi amigo, pero hablamos, pero no firmamos nada. Sí, exacto. La diferenciación más precisa es que en una se puede accionar judicialmente, que se puede iniciar un proceso civil, en la otra no. Y en la otra, como solo es una atadura moral, difícilmente se puede accionar. ¿Listo? Pero es también lo que dice Pan. Es que una era más formal, tenía más formalidades y la otra pues simplemente era un tema moral y de principios que difícilmente se pudiera accionar. Eso se los explicaba pues para que lo Doctora, tengan ahí. le hago una pregunta referente al ejemplo que nos puso. Si Diga. usted le entregó, si usted le entregó por voluntad el carro a Carlos y él nunca lo pagó, ¿qué pasa si usted va también y se lo quita? ¿Hay alguna acción que él pueda hacer? Gustavo, va a depender mucho del caso en concreto, porque, o sea, yo les estoy hablando de derecho romano y les estoy poniendo un caso suelto donde, a ver, o sea, existía ahí tránsito, Secretaría de Tránsito para hacer el cambio de matrícula, para hacer el cambio de dueño, o sea, son cosas que si me haces la pregunta a la actualidad, tiene su respuesta diferente a la de Roma, muy diferente, ¿sí? Porque depende, si yo le entregué el carro, pero es que nunca se hizo un traspaso, pero es que no hicimos ningún papel, yo simplemente le di el carro y ya, pues va a depender, ¿sí? De si es que él me lo quiere entregar otra vez o es que yo voy y no sé, lo amenazo y lo amordazo y le quito el carro a la mano, ¿sí? Que ya son cosas que pueden pasar, ¿no? O que podrían pasar en su momento. Pero es un caso que estoy poniendo suelto, ¿sí? Porque va a depender más que todo, o sea, tu pregunta va más dirigida a la actualidad, siento yo. Y es que, por ejemplo, si yo le suelto a una persona un bien por confianza, por amistad, y esa persona nunca me paga eso y se lo queda, pues Gustavo, te notifico que actualmente ya existen figuras para eso. O sea, ahora sí se pueden iniciar procesos para eso. En el tiempo de antes no, era más complicado por lo mismo, por lo que te hablo de procesos de naturaleza, perdón, de origen natural, que tenían un origen de obligación natural. Entonces, como tal, no se puede accionar, pero actualmente, Gustavo, si eso llegase a pasar, ya tú puedes accionar tanto en la vía civil como en la vía penal, de hecho, ¿sí? Por abuso de confianza, etcétera, ¿sí? Muchas situaciones que pueden llegar a ocurrir actualmente, pero en la época no. En la época, si tú crees en la palabra de una persona y esa persona no te cumplía, pues, ¿para qué lo hiciste? ¿Sí? O sea, cómo vas a tener exceso de confianza por alguien? El tema de la buena fe, ¿no? Es que yo creí en él, es que yo pensé que lo iba a hacer, es que yo pensé que sí me iba a pagar, es que era mi amigo toda la vida, pero resulta que prefiere perder la amistad a cumplirme con la obligación. Entonces va a depender, Gustavo, si me estás hablando de la época de antes o la de ahora, porque ahora sí existen, Edinson, se restableció la conexión. A ver, doctor, bueno, entonces voy a ponerle en Espera, la época. Gustavo, un segundo. Espera. Edinson, el mensaje que enviaste es porque no tienes conexión. No, sí, apenas conecto porque en plataforma. Y ya vemos que tiene mala conexión. No te preocupes, Edinson, no hay ningún problema. No te compliques por eso. Ahora sí, Gustavo, discúlpame, es que tu compañero envió un mensaje y me preocupó un poco. Te escucho. Bueno, entonces voy a poner un ejemplo en la época romana. En la época romana, y digamos que es el mismo negocio que se hace ahora, que usted puso el ejemplo con Carlos. Entonces, digamos que usted está en la época romana y usted no le entregaba un carro, le entregaba quizás un terreno,
sí, con la esperanza o con la, habían hablado de que Carlos se lo pagaba en algún momento. ¿Qué pasaba? Si Carlos no se lo pagaba, pues usted no lo perdía porque usted podía ir o lo amparaba la ley justiniana a que usted lo podía recuperar, porque no había ni documento, ni, o sea, no había documento que Carlos lo hubiera Claro. pagado, Ujú. ni tampoco uno que ustedes lo hubieran hecho. Entonces, desde ahí también se empezaron los conflictos y la violencia. Se podía mirar desde ese punto, pues, Claro, porque claro, Gustavo. Eso hablándolo de un bien inmueble o algo que tenga documentación, pero digamos hablando de dinero. Si el caso, a ver, cambiemos el caso y yo a Carlos lo que realmente le doy es, no sé, cierta cantidad de dinero, 5 millones de pesos, por ejemplo, en la época romana, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Si Carlos no me paga el dinero, entonces ¿yo qué hago? Cambia el caso, cambia y bastante, porque en un lote pues está a nombre mío, ¿no? Es diferente, o un carro, etcétera, pero si es dinero. Si yo fui y le llevé un dinero y nunca firmamos absolutamente nada, no hay ningún documento, no hay nada, yo de buena gente le di esos 5 millones a Carlos y Carlos dijo, no le pago nada, yo no tengo plata y no tengo para pagarle. ¿Qué crees que pasaba entonces ahí? pues si nos paramos en la época romana, usted le dio la plata a Carlos, sí, o unas monedas, porque eran las monedas que surgían en ese entonces. Y si Carlos no se las pagaba y usted iba a poder ir a la fuerza, a la violencia, Justiniano, ¿cómo hizo? O sea, ¿qué figura planteó él? O usted ya perdía, uno ya perdía. O sea, yo le daba Claro, la Gustavo, plata y es si que no me la quería hay pagar, que, no perdía. Y si yo ejecutaba por la fuerza, por la violencia, eh, ¿qué? No tenía exacto, o sea, se generaba un conflicto, sí, pienso yo. claro, y pasa todavía ahora, o sea, que ya existen las figuras, que existen los procesos monitorios y etcétera, o sea, que ya hay procesos, ¿no? Para eso, pero y que existen, por ejemplo, los procesos de declarativos, los monitorios y los declarativos, pero cuando no existían ni los declarativos ni los monitorios, que yo simplemente de buena gente fui y entregué Digo yo, cierta cantidad. ¿Quién está digo hablando? yo digo, ¿no? Le mandaba los de la moto, en ese entonces le mandaba los No, gladiadores. y pasa, o sea, Gustavo, pasa, o sea, pasa. Yo tengo conocidos que, no, es que me puse con los famosos gota a gota, ¿no? Que yo creo que Los todos gota a gota. conocemos los gota a gota. Y ese es que me paso de confianza, o sea, y los gota a gota es la cosa más usurera de 200 y hay un gota a gota acá, pero la tasa de usura de un gota a gota es lo más ilegal que hay, lo más ilícito. Y por eso es que a veces es imposible pagar un gota a gota, porque pues, su tasa de interés es muy alto y generalmente cuentan con una protección no muy, no de los policías, sino otro tipo de protección, ¿no? Los de la moto. Entonces, claro, eso pasa y pasa, o sea, Gustavo, pasa y pasa mucho en el dinero. Claro, en las propiedades quizás no se ve tanto porque existen escrituras, pero hablándolo de dinero, si yo llegaba y le decía, es que tal cosa, es que, no sé, 5 moneditas romanas en esa época y Carlos no me las daba, lo que tú dices es totalmente cierto. Si no hay nada firmado, como en esa época no existían ni el monitorio ni los declarativos, porque tenían que nacer de una obligación civil para poderse accionar, y esto era una obligación natural, porque solo fue un acuerdo moral, más nunca se firmó nada, nunca hubo ningún como tal acuerdo. Entonces, o sea, sí hubo un acuerdo, pero quizás no un acuerdo civil, un acuerdo escrito, no iba a poderse accionar por una vía judicial. ¿Cómo ibas a llegar a decir que habías prestado 5 monedas romanas, por ejemplo, con qué lo ibas a demostrar? Sí, porque Carlos pudiera decir, no, y a mí no me prestaron nada, muéstrame, muéstrame, muéstrame. Si él dice que no, pues dice que no. Entonces, ¿cómo lo vas a demostrar? Claro que actualmente ya eso cambió. Evidentemente eso fue cambiando, o sea, todo eso fue evolucionando, pero en un principio era de esa manera, ¿sí? En un principio ellos le daban mucho valor a la palabra. De hecho, lo que acaban de escribir es cierto, tenía mucho valor de hecho, dato importante, lo escuché en España, por ejemplo, en Francia hay procesos judiciales bajo los juramentos de palabra. Es decir, hay contratos donde ellos firman sobre el honor en Francia. Dicen, yo firmo sobre mi honor. No, 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 o sea, no voy a hacer un contrato porque yo me comprometo o hago la obligación sobre mi honor. Y en Francia, yo no sabía que eso existía, existen procesos judiciales que nacen sobre
porque incumplió en la base del honor, ¿sí? Y eso nace del principio, evidentemente, de la buena fe, de la confianza y del honor, ¿sí? Que se tiene sobre otra persona. Entonces, para no desviarnos, reiterando otra vez lo que les estaba diciendo, son tipos de obligaciones que pueden tener un origen diferente, una que va a ser un poco más contractual civil y otra que va a ser un poco más moral ética, ¿no? Entonces, esa era como la diferenciación que había una de otra. Y pues evidentemente no iba a ser lo mismo si hablábamos de un bien inmueble, a un bien mueble, a dinero, a una casa, pues iba a depender mucho luego cómo lo ibas a accionar. Pero a ver, chicos, o sea, no cambia mucho y no dista mucho de lo que actualmente pasa. De hecho, yo conozco muchas personas que no conocen qué es un proceso declarativo, que no conocen qué es un proceso monitorio y van y prestan una cantidad de dinero y luego la pierden, ¿sí? Y luego realmente cuando se dan cuenta nunca cobraron el dinero porque es que nunca tenía. Dicen, no, pero es que yo no tengo cómo comprobar la deuda, es que ya yo no tengo cómo. Y no saben que sí existen acciones para eso, pero como no lo saben, el desconocimiento no exime de la ley, entonces terminan perdiendo el dinerito que prestan, ¿sí? Esas son cosas que pasaban antes y que de hecho todavía suelen pasar, quizás en menor medida, pero pasa, ¿sí? Y también va a depender de la cantidad, porque es que montar un declarativo por 100.000 pesos, no sé, que me lo diga John acá, pero ir a iniciar un monitorio, un declarativo por 150.000 pesos o por 100.000 pesos, pierde más la plática usted en el abogado que en el proceso judicial realmente. Que eso me pasaba, de hecho, a mí en una firma que si algún cliente llegaba con una letra de 400, mi jefe decía, ay, no. Y era chistoso porque pues eso llegaba a suceder, porque realmente los gastos y los procesos son muy demorados. O sea, yo tuve uno en el Magdalena, ay, esos procesos judiciales en la costa son terriblemente demorados, que al año fue que me contestaron, al año me contestaron la admisión de la demanda, un año después. Y eso fue terrible. Y era por un proceso de una letra, un ejecutivo. Entonces, a veces suele pasar, ustedes dirían, no, pero es que en la actualidad ya es muy difícil que eso pase. No, no crean. Hay gente que presta ahorita sin poner a firmar a nadie nada. O sea, eso todavía pasa. Y yo creo que ustedes tendrán un familiar que en algún momento lo pequeños. O sea, como con esos retacitos de dinero que uno ve como gasticos hormigas, que son 100, 200, 300, y cuando se dan cuenta, pues a ustedes no les terminan pagando eso. Entonces, importante, chicos, siempre hagan pagarés, letras, cheques, todo lo que tengan que hacer para que tengan casi siempre todo en orden por si ustedes quieren hacer procesos ejecutivos, por si no les responden la obligación. Pero volviendo al tema central, esa es la diferencia entre las obligaciones de origen natural y de origen civil. Ahora, tema importante para que ustedes me entiendan de lo que yo les explicaba hace rato. Las obligaciones no nacen solo de los contratos, ¿sí? Las obligaciones pueden nacer del contrato, del delito, del cuasi contrato y del cuasi delito y de la ley. Entonces, ¿alguno de acá había escuchado esos términos? Contrato, cuasi contrato, delito, cuasi delito. ¿Alguno? Nunca lo había escuchado eso. Ok. Bueno, primero les voy a explicar algo que creo relevante y es, ¿alguno sabe qué son fuentes? O sea, ¿entienden cuando yo les digo fuentes de las obligaciones? ¿Saben qué significa la palabra fuentes? Pues el nacimiento de ¿Dónde donde nace? viene Correcto, algo. correcto. Teniendo en cuenta que es el nacimiento, cuando yo les digo fuentes de las obligaciones, me refiero a de dónde nace la obligación. Entonces, lo aclaro porque sé que muchos compañeros no participan, no alzan la mano y quizás no están entendiendo los términos. Entonces, para los que quizás no son tan participativos y no estaban entendiendo el concepto, las fuentes son el nacimiento, el origen, de dónde nacen las obligaciones. ¿Sí? Entonces, ok, Carlos. Entonces, te escucho, Carlos Alonso. Maestro, usted preguntaba que se ha escuchado pues alguna de las definiciones como cuasi contrato, delito, el cuasi delito, pues yo creo que todos las hemos escuchado. Pues un delito es algo que va en contra de la ley, algo que está mal hecho. Eso es un delito. Un cuasi contrato, pues uno dice que es un contrato que usted no terminó de hacerlo. Y así el cuasi delito sería lo mismo. Bueno, quise robarme algo, pero como que más bien no me lo robé. O sea, es algo que lo traté de hacer, pero no lo hice. Serían como las definiciones de las Sí, que usted ha hecho. está súper bien, o sea, está muy bien definido. No sé si hay otra manita.
No hay otra manita. ¿Alguno ha escuchado también algo? No tienen que ser todos, pero han escuchado alguna de las fuentes, aparte del delito y del contrato. O sea, ¿saben que han escuchado alguna vez que es un cuasi delito o un cuasi contrato? De hecho, vi que alguien ahorita me comentó aquí en el chat. Ok, fuiste tú, Carlos. Yo creo que este sería un cuasi contrato. Ok. ¿Alguno más ha escuchado los términos? ¿Los identifican? ¿Ninguno más? Listo. Bueno, entonces, vamos a empezar por el más sencillo, ¿no? Que es el contrato. El contrato, ustedes saben que es cuando las partes acuerdan, ¿no? Voluntariamente obligarse entre sí. La obligación va a depender si es una obligación de dar, de hacer o no hacer, ¿sí? Pero es la unión de dos voluntades para pues crear una obligación, ¿sí? Eso es un contrato. Todos conocemos los contratos, todos aquí sabemos al menos un contrato, o alguna vez en la vida todos acá han celebrado un contrato, ¿sí? Que es ese acuerdo que tiene, por ejemplo, Carlos Alonso con Fanny, de decirle, Fanny, yo tengo una casa, la estoy dando en arriendo, sí, Fanny dice sí. Entonces les pregunto, por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, ¿quién sería el acreedor, quién sería el deudor y cuál sería la obligación principal? El acreedor sería el dueño del inmueble, ¿no? Y el deudor sería el arrendatario. ¿Y Y cuál sería la obligación? la obligación, pagar una renta. ¿Y la obligación de Carlos Alonso no existe? ¿Él no tiene obligaciones? Sí, señora, entregar el inmueble para que el otro viva. Correcto. Y no solo entregarlo por entregarlo en las condiciones pactadas, ¿no? Importantísimo, ¿no? Que pasa mucho también, y pasa mucho en las inmobiliarias, y es que tú no solamente contratas, en un contrato de arrendamiento no solamente es entrégame un bien inmueble, no, es cómo me vas a entregar ese bien inmueble, en qué condiciones me vas a entregar el bien inmueble. ¿Por qué les hago tanta énfasis en esto? Para que vean que las obligaciones no solamente es por parte de el deudor de decir, te voy a pagar, no es, y lo que tú me vas a dar a cambio, en qué condiciones van a estar, ¿sí? ¿Por qué? Porque son acuerdos entre partes, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si yo hago un contrato de arrendamiento con una inmobiliaria, la inmobiliaria también se va a obligar conmigo, ¿sí? Y esa obligación, ¿cuál puede ser? Evidentemente, exacto, evidentemente, ¿qué le puedes exigir a una inmobiliaria? A ver, es que me pintaron la casa donde voy a vivir, es que el baño sí es funcional, es que la cocina es funcional, es que el piso no se me va a abrir a medianoche, es que el techo no se va a caer, porque también son obligaciones por parte de, ¿sí? Del que me está entregando en este caso el bien inmueble. Eso, Licenciada, dime, Giovanni. pero yo pienso que los contratos, las obligaciones también dependen de qué tipo de contrato sea, dependiendo el objeto, porque hay unos contratos que pueden ser muy sencillos y hay otros contratos que son extremadamente, o sea, dependiendo del objeto del contrato, asimismo se generarán miles de obligaciones. Yo he visto unos contratos, por ejemplo, unos contratos de obra que llevan, mejor dicho, son 100, 200 hojas, y a diferencia de un contrato laboral que son dos o tres hojas. Entonces, yo digo que dependiendo del objeto contractual, asimismo se generan las obligaciones. Claro, y de hecho, Giovanni, tocas un tema súper importante y es el tema de los elementos del contrato, ¿sí? Y eso va a depender para ver qué tipo de contrato vamos a realizar. ¿Por qué? Porque un contrato puede depender según su objeto, como lo dice Giovanni, pero también según las partes, según la causa, ¿sí? ¿Qué causa hay en el contrato? Y importante, el consentimiento. Consentimiento, objeto y causa son uno de los tres elementos principales del contrato, ¿sí? Ya cada uno tiene como su especificación, pero sí va a depender mucho del tipo de contrato. Lo que quería más que todo hacerles alusión, más allá de meternos ahora, propiamente en el tema de contratos, es el tema de qué es un contrato, ¿sí? Evidentemente hay clases de contratos, pero la esencia de un contrato es el acuerdo de voluntades entre dos partes donde hay un acreedor, donde hay un deudor y donde existen obligaciones, porque se obligan recíprocamente, como puede que no sea una obligación recíproca, ¿sí? Dime, Gustavo. Licenciada, una pregunta.
en el tiempo romano, porque estamos viendo el contrato y nos lo explica así en la actualidad, pero en el tiempo romano, por ejemplo, un tipo de contrato, pues lo que he leído, lo que he visto en historia, los negocios se hacían de otra forma. No era así por escrito, sino como de palabra, verbales. Y si vamos a contratos laborales, pues existía la esclavitud y el esclavo ahí no tenía, pues, sino que cumplir. Entonces, desde esa época, o puestos en ese orden de ideas, ¿qué contratos existían allá? Muchos. Y de hecho te vas a sorprender porque tú dices, no, es que lo de antes no era lo de ahora. Te vas a sorprender de que veas cómo lo de antes es lo de ahora. ¿Sí? Que evidentemente evolucionó respecto a las formalidades. Pero los contratos de antes, te vas a dar cuenta que es casi lo mismo de lo de ahora, evolucionado en formalidades. Pero ya que me pides un ejemplo propio, te voy a dar uno. Para ustedes, si yo le doy 5 millones de pesos a Carlos y le digo, Carlos, en un mes me entregas ese dinero, fírmame acá. Para ustedes, ¿qué contrato es ese? Les pregunto. ¿Cómo se llama ese contrato? Es un contrato. Hicimos un contrato donde le dije a Carlos que en un mes me tiene que pagar. No estoy diciendo si es escrito o verbal. No, digamos que fue verbal y fue escrito y todo, o sea, tuvo todas las formalidades, pero les pregunto, ¿cómo se llama ese contrato? ¿Alguno de acá ha entregado dinero para que en un determinado tiempo se lo devuelvan? ¿Cómo se llama ese contrato? Un contrato de préstamo, ¿no? De dinero. Correcto, correcto. Eso es un préstamo. Todo el mundo lo conoce en la actualidad como un préstamo. O sea, para mí es un contrato préstamo. Gustavo, fíjate que ese contrato de préstamo tiene su origen en Roma en el contrato de mutuo. Se los voy a escribir acá. Ahí va. El contrato de mutuo es el mismo contrato de préstamo, solo que en Roma, o sea, que tuvo su origen en Roma, se le llamaba contrato de mutuo y fue evolucionando y todo el mundo lo empezó a entender como el préstamo, el famosísimo contrato de préstamo. Pero si ustedes actualmente hablan de contrato de mutuo, cualquier abogado les va a entender, todos los abogados les van a entender que un contrato de préstamo es un contrato de mutuo, ¿sí? Te di un ejemplo ahí, Gustavo. ¿Qué opinas? Sí, sí lo entendí ya. Gracias, licenciada. Muchas gracias. Sino que yo me refería Que al tipo de evidentemente, contrato laboral, por ejemplo. Pues, pero no es que ya existe. es diferente. O sea, no nos metamos por el área laboral porque te vas a dar cuenta que es diferente. Estamos hablando de un ámbito civil, ¿sí? Estamos hablando de un ámbito privado, civil, no de jurisdicción laboral, ¿vale? Estamos hablando de contratos de origen más comercial y civil que de origen laboral. Por eso te ponía el ejemplo, por ejemplo, del mutuo. Está el contrato de depósito, está el contrato de agencia oficiosa, está el contrato ¿cómo es que se llama esta? Aquí esto es comercial, agencia de representación. Entonces va a depender del tipo de contrato. Ustedes, los más comunes que van a conocer es, que todos los conocemos, es el de arrendamiento y el de compraventa. Ese es el que cualquier uno siempre pregunta, dame un tipo de contrato de arrendamiento, contrato de compraventa. Pues es que contratos hay un montón, chicos, un montón. O sea, hay muchos tipos de contratos. Pero propiamente para hacer más entendible la clase, yo les hablo a ustedes de contratos más conocidos y civiles, como por ejemplo el arrendamiento, la compraventa y el mutuo, en este caso el préstamo, ¿sí? Para que no se vuelva tan complicada la clase, porque realmente esta no es la clase donde hay que ver ese tipo de cosas. Sí me entiendes, Gustavo, hasta ahí. Sí, sí, licenciada, le entiendo. Gracias. Lo que quiero decirte, Gustavo, es que va a haber una clase donde vas a ver exactamente esto, ¿sí? Donde vas a ver por qué trato de hacerte tanto énfasis en que laboral es una cosa y civil es otra, y en el tema de los contratos que te estoy hablando. Pero yo entiendo también tu punto. O sea, también entiendo que de pronto lo que querías decirme es que si los de antes eran diferentes a los de ahora, sí, que porque las cosas obviamente funcionaban diferente. Pero por eso te digo, ¿por qué estamos estudiando derecho romano? Porque es que es el origen, ¿sí?
y realmente son las bases del derecho que conocemos actualmente, que no es el mismo, chicos, porque es que no son los mismos contextos sociales, pero por eso ellas tienen su evolución más que todo en formalidad, ¿sí? Es donde tienen un poco más ese proceso evolutivo. Dime, Dayani. Licenciada, y ese contrato nosotros normalmente acostumbramos a respaldarlo con una letra o hay veces hacer solamente la letra. En este caso sí se puede hacer las dos cosas o ya solamente el contrato tiene validez o si se hace solamente la letra. No, es que los préstamos actualmente se hacen es a través de letras de cambio y ustedes ahí generalmente ya hacen el respaldo para que preste mérito, ya prestan por ser un título valor, ya presta mérito ejecutivo. ¿Qué es que preste mérito ejecutivo? Que ya pueden iniciar un proceso ejecutivo judicial, ¿sí? Que tenga una obligación clara, expresa y exigible. Eso es lo que no me quiero desviar porque eso es un tema que no hay que ver acá, ¿sí? Pero actualmente funciona de esa manera. O sea, de hecho, yo junto con mi familia, cuando ellos quieren hacer préstamos, yo lo que les hago es una letra de cambio que ya sé que va a prestar mérito ejecutivo. Y ya no va a tener ningún problema porque ya viene con las garantías, ¿no? De las medidas cautelares que se pueden llegar a interponer en el proceso. Bueno, chicos, vamos a avanzar porque de hecho ya se nos está acabando el tiempo. Les dije que terminaba a las 9, pero les robé 10 minutos de inicio, así que vamos a terminar. Entonces, les decía que ese es el origen contractual de la obligación, ¿sí? Cuando nace del acuerdo voluntario de las partes de obligarse entre sí. Pero ahora les voy a poner otro ejemplo. ¿Qué pasa si Dayani o Dayani, no sé si es Dayani o Dayani, va manejando, el caso que yo siempre pongo ese caso, va manejando y sin querer golpea a alguien. Digamos que a ver, ustedes son muy extremistas. No mató a nadie, ¿no? Ojo, no mató a nadie. Solamente lo rozó y le creó un golpe. Sí, digamos que le lesionó el brazo, le creó una incapacidad, etc. Y resulta que Dayani le hace esto a Gustavo. Y evidentemente como no hubo muerte, no hubo nada, simplemente fue que lo rozó y resulta que Gustavo en la moto y también le dañó la moto. O sea, aparte de que le creó la lesión personal, también le dañó la moto. O sea, le dañó, digamos que todo este tema de que tiene el caparazón de la moto, que es todo este tema de la tonería, ¿no? Mi pregunta es, ¿Gustavo tiene que responderle a Dayani? Perdón, Dayani tiene que responderle a Gustavo, hicimos la pregunta. Yo diría que sí. Ok. Yo diría que sí me tiene que responder. Ok, listo. Dime, Rocío. Maestra, en el ámbito jurídico colombiano, claro, le debe de responder, porque independientemente que lo haya lesionado, eso ya ella la hace, digamos, culpable. Claro está que, como existen los seguros, pues digamos quien va a responder es un tercero, en este caso que sería el SOAT. ¿Y si no tiene seguro? Bueno, aquí está ¿cómo es que se llama? Gustavo, Gustavo sabe el nombre, se me olvidó en este momento. Hay una entidad del Estado que responde, pero luego con el tiempo se va contra la persona que respondió para que le devuelva la plata. El FOSIGA. No. Listo, no nos vamos a desviar del tema para no hacerlo tan largo porque no tenemos tiempo. Ya te doy la palabra, Rocío. No nos vamos a desviar a las entidades del Estado, digamos que no existen las entidades. En un principio, Rocío tiene que responderle a Gustavo porque le causó una lesión, ¿sí? Hay un daño, ¿sí? O digamos que hizo algo que iba en contra de la ley, ¿sí? Ella hizo de pronto que en su actuar crea una situación en la que menoscaba los derechos de otra persona actuando en contra de la ley, ¿sí? Cuando eso sucede, ¿qué pasa? Que se crea una obligación de responder. Todo se tiene que responder en esta vida, todo, ya sea si es que eres servidor público y responde el Estado, ya sea que sea una aseguradora, que pasa mucho también con las aseguradoras,
ya sea que sea entre particulares, porque de hecho acá es muy rara vez, acá rara vez hay o sea, las personas tienen seguros. Lo digo propiamente en mi ciudad, por ejemplo, en mi ciudad es muy raro que existan seguros. Entonces pasa mucho que se existen ¿qué? Los arreglos y de hecho, no sé si les ha pasado que dicen, ay, antes de que llame a tránsito no tengo ni licencia ni seguro, arreglemos entre nosotros. Acá en mi ciudad pasa mucho, pero demasiado. Que dicen, no, es que va a llegar tránsito y me quita la moto y me la va a meter al parqueadero y entonces hay que pagar parqueadero y es que también hay que pagar aparte la multa que me van a poner, etcétera, ¿no? Entonces, a veces la gente para evitar eso crea acuerdos entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque nace una obligación. Ahora les pregunto, no se me vayan a desviar porque quiero que entiendan ese concepto como tal. ¿Esa obligación es voluntaria? Sí, licenciada. ¿Tú crees que es voluntaria? ¿Quién cree que no es voluntaria? Licenciada, yo creo que es voluntaria, pues yo tuve un caso muy similar respecto a eso. Eh, prácticamente yo conducía mi motocicleta y colisioné por la imprudencia de un conductor que él se transportaba en un vehículo. Hizo un giro indebido y sin percatarse de que yo iba por ese mismo lado, bueno, eso me ocasionó la caída, no tuve ningún tipo de lesión física, pero independientemente los daños materiales que hayan ocurrido entre los dos vehículos, simplemente entre las dos firmamos algo como, por decirlo así, informal, en una hoja de común, en que cada uno se hacía responsable de la situación que había ocurrido y eso quedó entre nosotros. Correcto. Eso es una obligación que nace del acuerdo de las voluntades. Ahora, digamos, Gustavo, mismo caso con Dayani, exactamente lo mismo que pasó, pero resulta que Dayani no quiere pagar. Dayani dice, no, yo no pago. Yo no pago porque es que yo no tuve la culpa. Aun cuando tú creas que ella tuvo la culpa, ella va a decir, yo no la tuve, demuéstrame que yo tuve la culpa, yo no la tuve. Cuando eso pasa, cuando la persona en su actuar delictivo, es decir, yendo en contra de la ley, esto pudiendo ser saltándose un semáforo, por ejemplo, ¿sí? Saltándose normas de tránsito, etcétera. Cuando la persona actúa en contra de lo que la ley establece, por ejemplo, la ley en este caso puede ser la ley de tránsito, y cuando la persona va en contra de ello, ¿sí? ¿Qué sucede? Que en medio de su actuar genera una situación donde tiene la obligación de restituirle a la persona lo que ocasionó, pero es que ella no quiere. Ahí es cuando yo les digo a ustedes que no nace de la voluntad, porque es que en ningún momento Dayani salió esta mañana diciendo, ay, qué rico salir hoy para estrellarme con Gustavo y pagarme, ¿sí? O sea, nadie en sus 5 sentidos se levanta con ganas de salir a estrellar a alguien y pagarle una deuda. No, nadie tiene esa voluntad de hacerlo. Nadie cree, por ejemplo, que eso vaya a pasar, ¿sí? Nadie lo tenía previsto. Dayani fue imprudente, se saltó un semáforo, lo pasó, entre comillas, estoy poniendo ejemplos sueltos, porque quiero que entiendan más que todo es como la definición. Y ella en medio de su actuar en contra de lo que establece en este caso las normas de tránsito, genera una situación donde evidentemente ella tiene que responder, en este caso si es una aseguradora, si no hay una aseguradora, si ella tenía seguro o no tenía seguro, acá lo importante es que ella no salió en la mañana queriendo hacer eso o tener esa situación. Ella simplemente actuó en contra de lo que de pronto las normas de tránsito establecen y se creó una situación en la cual, quiera o no quiera, tiene que responder, ya sea ella o sea el Sería un asegurador. accidente, maestra. Exacto, sí. Al punto al que voy es, Muy exacto, imprevisto. exacto, al punto al que voy es que ella no quiere, o sea, o no tiene en medio de su actuar humano, voluntad humana, cumplir esa obligación. Pero ¿qué pasa? Pues que le toca, porque la ley se lo estipula, evidentemente que va a tener que responder. Pero lo importante acá es que vean que no nace de un acuerdo, como por ejemplo el caso que me ponía, no sé si fue Gustavo o no sé quién fue que me dijo, ah, sí, es que entre nosotros dos hicimos el acuerdo y fuimos y él me pagó los arreglos y demás. Eso es caso contrario. Pero ahora, si existe la persona que dice, es que yo no quiero responder, es que yo no quiero porque yo no tuve la culpa. Ahora, si se establece un proceso donde se demuestra que esa persona sí tuvo la culpa, a ver, no me importa si quieres o no quieres responder, es que te toca responder, ¿sí? Porque te nació una obligación que aun cuando tú no querías que esa obligación naciera, nació. ¿Por qué? Porque cometiste una infracción.
¿sí? Porque cometiste un delito, algo que va en contra de la ley. Dime, Elvio. Licenciada, buenas noches. A ver, yo tuve un caso muy similar al que se está planteando. Yo estaba parqueado con mi carro en una vía nacional. Y resulta que un señor, un joven con una moto vino y me le dio por atrás al carro. El carro sufrió un daño de 7 millones de pesos, ¿sí? En el momento, el accidentado, el joven quedó herido, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Yo le dije que esperáramos que viniera tránsito, y llegara a tránsito para darle solución. Llamamos a tránsito, no apareció. Entonces, primero llegó el papá del joven. El papá del joven dijo, venga, yo les firmo cualquier papel, pero yo me interesa es la salud de mi hijo. Resulta que confiando en su buena fe, le dije, listo, claro, sí señor, bien pueda. Entonces, mañana vamos a Puerto Asís y firmamos un documento. Dijo, tranquilo, no se preocupe, lo firmamos. Resulta que, y le dije, no, a mí también me interesa es la salud de su hijo, ¿sí? Resulta que al otro día digo, no, si él no tiene la culpa, ¿sí? Resulta que y ya cuando fui a buscar asesoría y me dice, no, eso es mejor que usted repare su vehículo. ¿Por qué? Porque prácticamente le van a decir, bueno, ¿y por qué no dejó su carro ahí, que levantaran levantaran un croquis para darse cuenta que sí que él tenía la culpa? Claro, Sí, sí. y le dije, "A ver, yo tomé el registro fotográfico", y entonces dijo no. Y resulta que después salió el papá y dijo, no, es que yo no soy el culpable es mi hijo, y mi hijo no tiene que pagar. Entonces, ¿qué pasó? Me tocó que no supe a quién acudir, ¿sí? Porque de pronto, buscando asesoría de un policía de tránsito, me dice, no, es mejor que hubiera arreglado ahí en su momento, y porque ahora no, el señor va a buscar un abogado y eso más se le va la plata en el abogado porque le va a tocar que buscar otro. Sí. Y no pude darle, hallar que él pagara. Sí, eso que acabas de decir, por eso les decía que muchos me decían, no, es que la aseguradora y demás, es que, a ver, estamos en Colombia, ¿no? Estamos en el realismo mágico de Colombia. Acá las secretarías de tránsito y etcétera, no, a ver, no voy a ir en contra de ellos, no, sino me refiero a que de pronto es un poco más lento, no es como tan inmediato y también va a depender de las zonas. Entonces, en Colombia es muy complicado hablar, por ejemplo, de una aseguradora diferente a Europa que pasa algo y a los 2 minutos ya está ahí tránsito, las aseguradoras, etcétera. Acá no, acá es muy difícil. De hecho, el tema de las aseguradoras y eso es un proceso. Entonces, sí, Elvio, eso que te pasó a ti, le pasa, yo creo que de 100 colombianos le pasará a 80 colombianos diarios, ¿sí? Eso pasa todo el tiempo está pasando esas situaciones. Por ejemplo, algo, mientras te contabas del caso, me acordé de uno que llevé yo hace como 2 años, un proceso de responsabilidad civil extracontractual por una buceta. Ustedes no sé si han escuchado alguna vez, creo que no, porque creo que esto es de acá de Cúcuta, de Norte de Santander. Hay una línea de bucetas. Acá, bueno, acá en Cúcuta no existe Transmilenio, sino lo que hay son bucetas, ¿sí? De servicio público. Estas bucetas, hay una cadena de una línea de bucetas que se llama Trazan, que es privada, ¿sí? Es privada, no es pública, es privada. Ahí es Jorge Acevedo, creo que es el dueño de la línea Bucetas Trazán. Y fíjense, chicos, que a la firma donde yo trabajaba llegó un caso me acuerdo todavía el nombre, se llamaba Patricia, se llamaba porque ya no existe, el caso de ella. Y fue que los familiares llegaron a decirnos a nosotros que qué podían hacer en contra de Trazán, porque resulta que iba en la moto Patricia con su esposo y una buceta. Ustedes saben cómo son las bucetas de atravesadas. No sé si han visto cómo son los servicios de bucetas en ciudades pequeñas,
pero son muy atravesadas, no respetan semáforos, absolutamente nada, van como matando gente, ¿no? Entonces, fíjense que acá en Cúcuta, en la vía hacia la parada, que es hacia Venezuela, iba Patricia en la moto con su esposo, pasó una buseta de Trazán y se los llevó. Lamentablemente Patricia murió, ¿sí? Entonces, en la firma llegó ese caso y se inició un proceso de responsabilidad civil extracontractual en contra, no del conductor, de Trazán, de la empresa, para que la empresa respondiera, no solamente por la muerte de ella. A ver, cuando les hablo de civil, no les hablo de penal, no se me vayan a confundir. Una cosa es penal, una cosa es penal y otra cosa es civil, ¿no? Cuando les hablo de civil, y en este caso una responsabilidad extracontractual, es decir, que no nace de un contrato, porque evidentemente no había ningún contrato entre ellos, no hay ninguna relación contractual. En este caso, nosotros iniciamos un proceso civil para todo el tema de la reparación de las víctimas. Ese caso, chicos, se ganó. Ahí en la firma donde yo trabajaba, trabajamos 3 abogados en ese caso. Ese caso se ganó y a Trazán le tocó pagarle a la familia, en este caso al marido de Patricia, por lo que no se imaginan que tuvo que pagar. O sea, eso fue daños morales, eso fue lucro cesante, daño emergente, eso se pagó por todo. Y más porque se logró demostrar que Patricia era parte fundamental para proveer la alimentación en su hogar. Es decir, como ella era la que trabajaba, ella era la que pagaba los servicios de su casa, el mercado de su casa. ¿Y qué pasa si ya no está Patricia? Pues que ya no hay quien lo haga, ¿no? Porque ella era el sustento de su hogar. Eso se pudo demostrar para poder hacer todo el tema de la reparación. Y ese caso se ganó, ¿sí? Ese caso se ganó. Que si entró o no alguna aseguradora de Trazán, pues vaya a saberse, ¿no? Pero el tema es que propiamente en este caso para las víctimas, en este caso para el esposo, él tuvo su indemnización. O sea, a él le pagaron la muerte de su esposa, entre comillas, ¿sí? Porque, a ver, ponerle valor a la vida de una persona, complicado, ¿no? Complicado yo venir a tasar, que ya lo hizo, que por vía jurisprudencial el Consejo de Estado y la Corte ya lo ha hecho, es difícil. Es difícil llegar a decir cuánto vale mi pareja, o sea, cuánto vale mi hijo, por ejemplo, cuánto vale X personas, ¿sí? Es muy difícil. Háganse ustedes la pregunta. ¿Cuánto vale un hijo de ustedes? ¿Cuánto vale mi esposa? ¿Cuánto vale mi esposo o cuánto valen mis papás? Es un tema muy complejo, muy, muy complejo, que es un tema que la Corte ha venido desarrollando porque pues igual se tiene que resolver, ¿sí? Y de hecho, un caso muy particular que hubo en el Consejo de Estado, por un tema de víctimas, me sorprendió bastante que el Consejo de Estado, en un proceso de víctimas que tenía que reponer a una madre por la pérdida de su hijo, la madre dijo, yo no quiero dinero, yo no quiero dinero. No recuerdo bien el caso, qué fue lo que pasó con su hijo, pero ella demandó al Estado, porque creo que fue en medio del conflicto. Y ella dice, no, yo no quiero dinero. Y algo que me sorprendió del Consejo de Estado es, bueno, ¿qué tipo de daño tiene esta mujer? ¿Qué tipo de daño hay que repararle? ¿Y por qué ella no quiere dinero? Entonces, porque ella decía, es que mi hijo no tiene precio. Mi hijo no tiene precio. Y lo que dictó o lo que resolvió el Consejo de Estado, bueno, para explicarles un poco, no sé si saben qué es el Consejo de Estado, pero es una alta corte en Colombia. Sí, en Colombia están las altas cortes, que son las últimas que resuelven luego de las primeras, segundas, terceras, primera y segunda instancia, o en este caso los de circuito, ¿sí? O los tribunales, que ya luego seguidamente pasa a los magistrados en las Cortes Supremas. Entonces, para no hacerles tan largo el cuento, a esa madre intentaron indemnizarla con una estatua. A su hijo le mandaron a hacer una estatua conmemorativa en el lugar, en la región donde ellos vivían, para poder intentar reponer, es que es difícil decirlo, no sé ni con qué nombre decirlo, pero como intentar enmendar, ¿no? Ese daño o tratar de poner en su estado anterior la situación, que eso no se puede hacer, o sea, realmente con una persona fallecida es muy difícil volver a reparar el daño, que en este caso es como volver a intentar, ¿no? Tener que las cosas que estaban en su estado natural vuelvan a tener las mismas condiciones, en este caso es muy difícil por el tema de la muerte, ¿no? Entonces, eso pasó con el Consejo de Estado, y no hubo una cantidad de dinero para poder reponerlo. Y entonces lo que hizo el Consejo de Estado es, voy a buscar las sentencias y se las voy a pasar. Y lo que hizo el Consejo de Estado es decir, no existe una suma dineraria para reponer a esta madre, vamos a hacerle una mención conmemorativa a su hijo. Y esa fue la única cosa que pidió esa madre, con la cual ella sintió que, a ver, no es que vaya a dejar de sufrir ni que le vaya a dejar de doler,
pero ella sintió que iba a tener tranquilidad con eso. Entonces es un tema, el tema de las indemnizaciones, sí, el tema de poder reparar, de poder reponer, pues va a variar mucho, ¿no? Dependiendo. Pero en este caso, por ejemplo, en el de Trazán, que yo les decía de Patricia, lo que quería la familia era dinero, mucho dinero, y consiguieron mucho dinero. De hecho, yo renuncié cuando ese caso se ganó. Justo el caso se gana y yo, eso fue en enero, y yo ya me puse a trabajar con Camilo. No supe exactamente cuánto fue, no supe con cuánto fue que la indemnizaron, porque uno propone, ¿no? Una ecuación aritmética en la cual uno saca y tasa la liquidación de esta indemnización, pero el que tiene la última palabra y el que lo va a reconocer, pues es el juez, ¿no? Entonces, eso sucedió, por ejemplo, con una línea de Trazán. Eso, Trazán no quería pagarlo, ¿sí? Evidentemente, por eso se inició un proceso judicial, porque Trazán no que... A ver, les pregunto, ¿se genera una obligación? Claro. Claro, si él mató a esta, sí, bueno, no Trazán, pero este servidor en función de su trabajo con Trazán generó esta acción, evidentemente se crea una obligación de indemnizar. Ahora, que no fue fácil, ¿no? Ustedes no saben lo que nos tocó hacer para comprobar y demostrar que afortunadamente el hecho sucedió en una vía internacional donde habían cámaras, ¿sí? Y todo quedó grabado. Hubo fotos, hubo grabaciones, hubo testigos, ¿sí? Y fue un poco más sencillo por ese lado. Pero fue un tema que tocó pelearlo contra Trazán, porque no querían responder. Eso es una obligación nacida de un delito, no de un contrato. ¿Sí? Eso, ahí no hay ningún tipo de contrato. Te escucho, Gustavo. Licenciada, una pregunta referente al caso que usted coloca. ¿Hay alguna parte donde uno pueda sacar esos valores? Es absurdo, pero ¿se puede medir? Sí, la corte, si quieren yo se los envío. La Corte Suprema de Justicia ha establecido la línea de cuánto es. Hay un cuadrito, yo les voy a pasar ese cuadrito para que ustedes vean según si son daños morales, daños a la vida en relación, daño a la salud. Ahí van a encontrar ustedes cómo ha venido tasando la Corte el tema de las indemnizaciones. Les iba a recomendar, no sé si acá les gustan las películas, las series, pero les voy a recomendar una película de Netflix, se llama ¿Cuánto vale la vida? Es un documental. ¿Cuánto vale la vida o el valor de la vida? ¿Por qué se los recomiendo? Hablando del tema. Porque, ¿cómo creen ustedes que sucedió, que hizo Estados Unidos para indemnizar lo de las Torres Gemelas, lo del 11 de septiembre? ¿Qué costo tuvo la vida de cada persona? ¿Cómo se indemnizó? Porque, a ver, fue un atentado terrorista. ¿Qué hizo el Estado para indemnizar a sus familias, a sus familiares? No les voy a responder para que se vean el documental. Se llama ¿Qué precio tiene la vida? ¿Cómo es que se llama así? ¿Qué precio tiene la vida? ¿O cuánto vale la vida? Voy a intentar ponerles acá la imagencita. Es esta. Esperen a ver si lo no, esperen. Ese documental se lo recomiendo ampliamente. Solo que va a tener, no creo que no se ve. Bueno, le tomo captura y se los envío. Ese documental es bastante interesante porque lo que hacen es justo lo que estamos hablando en este momento, ¿no? Ellos lo que tratan es de tasar esa indemnización. Interesantísimo. O sea, los que les gusta, ¿no? Lo van a encontrar muy interesante porque es los defensores, evidentemente, en contra de las familias y cómo hicieron ellos para lograr un acuerdo entre todos los familiares que se vieron afectados ahí y lo que dicen ellos es, ¿qué precio tiene la vida? ¿Qué precio tiene mi padre? ¿Qué precio tiene mi hijo? ¿Qué precio tenía mi pareja? Los planes, los proyectos, el que era mi sustento o el que era mi apoyo emocional o es que a mí se me acabó la vida después de que él no estaba. Y ojo, eso para los muertos. Ahora, los que no quedaron muertos, los que, por ejemplo, quedaron mutilados, quemados, no sé, si alguno perdió una pierna y por ende sus órganos genitales y dicen, sí, pero es que mi vida sexual se acabó y eso afecta a mi vida emocional también, y es que mi mujer me dejó porque ya perdí también mi actividad sexual. Ojo, chicos, eso uno se reiría del tema, pero es que eso pasa, eso puede pasar en un accidente, por ejemplo, y es, ¿cómo me indemnizan a mí eso? Y es, ¿qué precio tiene o la vida o el que yo sufra una depresión? ¿Cuánto vale una depresión? ¿Cuánto vale una tristeza? ¿Sí? Eso, interesante para que lo tengan en cuenta, se llama ¿qué precio tiene cuánto cuesta la vida? Ya yo no lo compartí, ¿cuánto vale la vida? Ese caso súper interesante, ¿sí?
Se lo pueden leer y ahí van a encontrar cómo hizo Estados Unidos. Ahora, si quieren saber cómo funciona en Colombia, a través del grupo les voy a enviar lo que la Corte ha dicho, ¿sí? La Corte, ojo, no es lo mismo Corte Suprema de Justicia a Consejo de Estado, ¿no? Pues uno es el tema de responsabilidad estatal y el otro es el tema de responsabilidad civil. Y voy a ver si les encuentro las dos jurisprudencias o las tablitas, mejor dicho, para que ustedes puedan analizar. Ellos lo tasan en salarios mínimos, ¿sí? Entonces, para que ustedes vean cuántos salarios, de hecho, se van a dar cuenta cuántos salarios mínimos valen cada uno de ustedes, ¿sí? Y ahí se van a dar cuenta de todo ese tipo de temas. Otra película, antes, porque como esta es la última clase, otra película que les recomiendo, y era un dato que quería dárselos antes de acabar la clase, no sé si yo me colaboras anotándolo, se llama Los 7 juicios de Chicago. Dios mío, si tienen tiempo de verse eso, véanselo. O sea, de verdad. Excelente. Sí, bueno, yo ya se la vio. Increíble. O sea, de lo mejor que me he visto en documentales fue eso. Los 7 juicios de Chicago es un documental. Es un documental, pasó en la vida real y a mí me dejó impactada. O sea, lo que hace el juez y lo que sucede ahí van a entender un poco de cómo funciona el tema de los jurados, ¿sí? En Estados Unidos ustedes saben que hay jurados, ¿sí? Y también está el juez. Entonces van a entender también mucho el tema ese, pero más allá de entender eso, se van a dar cuenta de algo que ustedes van a decir, ¿cómo fue posible que eso pasara? O sea, cómo se permitió lo que sucedió en ese juicio? Y es pero increíble, o sea, eso se llama los 7 juicios de Chicago y eso pasó en la vida real. Solo que ahí hacen, pues obviamente, ¿no? Como lo más fiel o lo más real que se puede hacer. Eso también ese datico tenía ahí para dárselos porque yo me lo vi y creo que es de los mejores documentales que tiene Netflix en temas así de juicios legales, porque es muy fiel a la realidad. Y yo sé que estoy acá como muy salida del tema, pero última recomendación porque van a tener una semana de descanso, entonces para que la ocupen en algo bueno en temas de películas o en series, es El caso de la manada. Eso pasó en España. Les estoy dando algo así como Estados Unidos, España, para que vean cómo funciona el tema penal. A los penalistas, no sé si acá haya gente que le guste el penal, hay un documental que se llama El caso de la manada, pero no recuerdo, antes de la manada tiene otro nombre, un caso de la vida real que sucedió en España y a partir de ese caso hubo una reforma en la ley penal, es decir, en un concepto penal, y ahí no les hago más spoiler, pero ahí se van a dar cuenta de un tema bastante puntual. Ya les digo exactamente cómo se llama. La manada, España. El caso en la vida real se llama El caso de la manada, pero en Netflix se llama... ¿Será este, Ashley? Esa, ¿No esa, estás sola? esa. Se llama No está sola, algo al final termina en manada. La Por lucha contra la manada. Exacto. Uy, ese documental les va a totear también increíblemente para que vean. A veces uno no se da cuenta de las injusticias, ¿no? Porque uno no está tan pendiente de esos casos, o quizás en las épocas que eso pasó, pues yo por ejemplo que soy tan joven, de pronto yo no existía cuando pasó ciertos casos en específico, pero ese caso increíblemente bueno. El caso de la manada, eso pasó en España. Súper y puntual, y si ustedes se meten no tanto en la trama mórbica, o sea, en la morbosa, sino se meten más en el tema legal, se van a encontrar con lo que les estoy explicando del cambio que hubo en las figuras penales, entre abuso sexual, por ejemplo, acá se llama acceso carnal violento, y cómo lo tomaron ellos y qué cambio hubo a partir de que lo toman unas magistradas, porque al principio solamente eran jueces hombres. Y se les va a explotar la cabeza con lo que sucede ahí. A mí me parece súper interesante, también se los recomiendo. Sé que me salí del tema, pero sé que van a tener una semana libre, entonces por eso les hago la recomendación. Dime, Giovanni, me desvié un poquito. Licenciada, ahora que está hablando de las películas, pues yo sigo esperando el libro. ¿Sabe algo del libro? ¿Qué hay que hacer? Ay, no sé qué hacemos. ¿Alguno lo consiguió en línea con la página que les envié? No sé si alguno obtuvo la posibilidad de... Esperen, chicos, un segundito, ya les hablo.
Listo, chicos, ya, qué bueno. Llegó Carla acá, mi compañera de magíster, le estaba abriendo, porque ya vamos a trabajar. Entonces, lo del libro, uy, pues igual yo todavía no me voy a ir, ustedes me siguen teniendo como coordinadora, ¿no? Entonces, por eso no hay problema para el que lo necesite. Pero no sé si alguno tuvo la oportunidad de revisarlo en la casa del libro. Yo les había enviado la página donde lo pueden comprar. Y si no, pues yo les dije que... Ah, ok, ya sé cuánto vale cada impresión, porque ya, de hecho imprimí unos libros y salen a 150 la impresión y en otro lado me las dejan a 100 pesos. Entonces tocaría ver la cantidad. Déjenme, traigo el libro para revisar cuántas páginas tiene y ya les digo en cuánto saldría. Listo, chicos, saldría en, a ver cuántas páginas son. Tengo el librito. 405 páginas. Pónganle 410 con las del principio. Pues ahí tienen la respuesta, ya. 41.000 pesos fotocopiado. El problema es que si le saco copia, pues da lo mismo, ¿no? O sea, lo que tocaría es mandarla a escanear, porque igual si le saco copia, ¿cómo se los hago llevar? O sea, llegar, perdón. Sería, no sé, escanearlo, mandarlo a escanear, pero no sé cuánto me cobrarían por escanear. No sé si cueste lo mismo que las copias. Porque lo otro es sacarle una copia y yo enviárselos al domicilio de alguno de ustedes y ya ustedes se los Licenciada, comparten. o sea, si usted de pronto me puede hacer el favor y me le saca una copia, yo le consigno y y yo pago el envío y le Sí, consigno el valor y eso el podemos envío hacer. Y de hecho sale muy para los que económico. quieran. Como entre 40.000, 45.000 pesos es lo que cuesta el libro fotocopiado. Listo, chicos, yo ya los dejo hasta acá. Sé que faltó un poquito, entonces para reponer lo que faltó, les voy a enviar guías. Unas guías para que las lean. Eso ya es compromiso de ustedes, por favor, léanlos, que es el tema de contratos. ¿Sí? Ya es el tema de contratos y lo de quasi delito y quasi contratos. Esos dos temas quedan pendientes más los contratos. Y pues nada, un gusto haber estado con ustedes este módulo. Cualquier cosa, duda, inquietud que tengan, pueden escribirme a mi WhatsApp personal. Aprovechen las recomendaciones que les di, de verdad son muy buenas, para que cuando tengan tiempito libre, pues no lo desaprovechen de pronto en temas no tan productivos, ¿no? Pues ya, chicos, un gusto haber estado con ustedes. Ya me tengo que retirar porque ya tengo que trabajar con Carla. Entonces los dejo. John, yo Licenciada, paro ya la grabación. regálanos el numerito.